Voy a tomarme un momento para dar a conocer algunos detalles relacionados con la declaración del ex procurador Jean Alain Rodríguez y relacionarlo también con dos cosas. Número uno, el por qué nosotros firmamos una garantía para las medidas de coerción de Jean Alain Rodríguez y las razones que posiblemente él haya tenido para defenderse con un argumento que no es muy común, que es la opinión de uno de los departamentos de las Naciones Unidas. Lo primero es que a veces no entendemos, porque no lo entendemos, porque en un país tan dividido, en el que mucha gente piensa de una forma y mucha gente piensa de la forma opuesta, nosotros recibimos algunas invitaciones a programas de radio y de televisión que nunca soñamos que pasaríamos por ahí. Nos hemos puesto a preguntarle, ¿por qué tú me invitas? Algunos me han dicho, porque tu programa no es un programa de televisión, es una forma de vida. Otros nos han dicho, porque ahí se dicen algunas cosas que no se oyen en otros medios. Tercero, porque a veces pensamos que o tu experiencia habla o tienes información adicional, cosa que no es así con respecto a información bien informado. Y porque has convencido de que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú crees y lo has separado. Esas son algunas de las opiniones. Jean Alain Rodríguez fue Procurador General de la República. Y yo quiero hacer una historia porque mucha gente no conoce el por qué ese señor está detenido. Posiblemente en las 14,000 páginas que tiene la Procuraduría, posiblemente, y a él no le gusta que se diga eso, pero existan pruebas de que su gestión pudo haber estado contaminada con un acto que justifique un sometimiento. No lo niego porque nunca he defendido eso. Yo nunca he dicho aquí, Jean Alain es inocente, Danilo es inocente, porque, como dijo alguien, todo depende del cristal con que se mire, y en política más. Antiguamente, los legisladores que eran electos por voto directo de sus comunidades, cada provincia tenía y tiene un senador, tiene uno o varios diputados, tiene un alcalde, una sala capitular y un presidente, que son los cargos que se eligen por voto directo. El pueblo elige a quien desea que lo gobierne. A su vez, ese Congreso, que se compone de una Cámara de Diputados y un Senado de la República, un Senado que está compuesto por un senador por provincia y una Cámara de Diputados de un diputado por cada 50,000 habitantes. Así de sencillo. Antiguamente, los jueces eran nombrados por
el Poder Legislativo. Y los fiscales eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Antiguamente, todos los ministerios públicos y los fiscales lo nombraba un decreto del Poder Ejecutivo. Y todos los jueces de todas las demarcaciones, de todas, las nombraba el Senado de la República. Así de sencillo. Por tanto, el partido político que tuviese más senadores era el que nombraba a los jueces. Existía una modalidad no escrita, y es que a veces los senadores que eran de partidos minoritarios en el Senado se ponían de acuerdo con los mayoritarios, y los jueces de cortes se nombraban por acuerdos. Por tanto, el Poder Legislativo nombraba al Poder Judicial. Luego se creó una organización más democrática que concentraba menos poder en pocas manos, que fue el Consejo de la Magistratura, que está compuesto y presidido el Consejo de la Magistratura, que es quien nombra a los jueces de las altas cortes. Las altas cortes son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y ya, porque Cámara de Cuentas y los demás jueces, la Cámara de Cuentas el Senado y los demás jueces la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese Consejo de la Magistratura estaba compuesto por el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de oposición de la oposición, diferente al presidente de la Cámara de Diputados, y un senador de un partido diferente al presidente del Senado, y un juez de la Suprema que era el vicepresidente el sustituto del juez de la Suprema Corte de Justicia. Así se componía. Esas personas nombraban al Tribunal Constitucional y al Tribunal y a la Suprema Corte de Justicia. En esa situación se modifica la Constitución en el 2010 y incluyen al Procurador General de la República con voz, porque los Procuradores Generales de la República conocen la actuación de los jueces y pueden dar fe en el Consejo de la Magistratura, y ahí se incluye con ese motivo. Pero la motivación real fue que la persona que promovió la modificación del Consejo, incluyendo a el Ministerio Público, fue para tener incidencia ahí adentro. Y tenemos que el presidente de la República y el partido del gobierno tienen mucha incidencia en el Consejo de la Magistratura. Lo que antes estaba en el Senado, ahora está en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién nombra a el presidente de la Suprema? El presidente del Consejo de la Magistratura. Ahí tenemos el caso de Mariano Germán, magnífico abogado y el hombre que se merecía, pero
su llegada no llega por sus méritos, llega por su relación con el presidente Fernández. Lo mismo que el primer procurador fue Radamés Jiménez, no fue Jean Alain. Entonces, en ese panorama hay un cambio de gobierno y el presidente del Consejo de la Magistratura pasa a ser Danilo Medina y el procurador del momento es Jean Alain Rodríguez. Y en ese momento se discute la conformación de una parte de la Suprema Corte de Justicia. Ahí entrevistan a los aspirantes y hay 2 o 3 episodios que son episodios históricos. Lo que le dijo el doctor, locutor y juez Alejandro Vargas a Danilo Medina es histórico. Está bien, acepto que no soy nombrado ni señalado por usted, pero quiero decirle que en el caso de que yo fuese juez y usted fuese acusado, puede estar seguro que este incidente yo no lo voy a tomar en cuenta. Eso tiene que ver con el comentario que vamos a hacer. Cuando va Miriam Germán, no sé si Miriam fue a ser ratificada o si Miriam fue como candidata a la Suprema Corte, no a la presidencia, no estoy seguro, pero fue al tribunal, ¿cómo se llama? Al Consejo de la Magistratura. Bien, fue escuchada. En esa audiencia de las personas que hemos señalado, Jean Alain se expresó en forma que mucha gente la señalaron como inadecuada, porque le señaló algunas cosas a Miriam Germán que no era necesario mencionársela para poder rechazar. Sencillamente podían decir, nosotros no queremos que usted sea. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo siempre vota por jueces amigos, viendo en el futuro que pueden ser enjuiciados. Lo que hizo Leonel, puso sus 2 abogados en el Consejo de la Magistratura. Lo que pasó con Domínguez Brito y Félix Bautista. ¿O ustedes creen que Domínguez Brito no es de la fuerza del pueblo? Fue por esa diferencia que tuvo con su pupilo. Entonces, ahí se dijeron cosas. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno y quedó eso pendiente. Viene un gobierno que con mucha inteligencia y habilidad, el presidente Luis Abinader dice, y yo no me voy a meter con todos estos problemas, meterme yo en un proceso de tener un procurador para yo mandarlo a perseguir. No. Ellos saben lo que tienen que hacer y declara independiente el Ministerio Público. Pero ya se había seleccionado al Ministerio Público que iba a sustituir a Jean Alain. ¿A quién por casualidad ustedes creen? Justamente a Miriam Germán. La llevan de la judicatura, porque ella era jueza, y la colocan en el Ministerio Público, porque es la persona que todo el mundo estaba seguro que no se iba a transar, porque ese muchachito y el jefe de él le hicieron una trastada. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Nosotros no estamos defendiendo a Jean Alain, nosotros lo que defendemos es que ahí se está discutiendo con un prejuicio. Él la va a pagar. Y la está pagando. Entonces, ese mecanismo que él está usando es un mecanismo de defensa. Cualquier cosa que haga un preso para defenderse es válido. Y
No sé, aquí está el dispositivo de 16 páginas que emite un sector de la ONU y que mucha gente está pidiendo que Jean Alain muestre el documento en que la ONU como organismo lo dice. Eso son 16 páginas y el dispositivo está ahí contenido. Pero para nosotros ese no es el problema, es que nosotros lo dijimos que era demasiado específico en la acusación. Era una acusación selectiva. Y además nos sentaba precedente. Un ex procurador instala a su sucesora e inmediatamente la sucesora lo mete preso. Eso es lo que se ve. No es que Jean Alain es culpable o no. Posiblemente hay algún elemento que él le sea difícil probar. Pero yo digo a todo el mundo que ejerce función pública, llega el momento que le es difícil probar, ahí tiene el problema del contrato de Aerodón, perfectamente legal. Pero ¿por qué 7 años antes? 7 años antes. El muchacho nació y aprendió a hablar y ya está en el 2º grado del curso, de la escuela. 7 años. Es difícil explicar las acciones de gobierno. Entonces, esa situación viene de que no sé cómo la barra de la defensa acude a el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y obtiene un documento que la ONU considera que es violatorio a los derechos, esa prisión es violatoria de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando el doctor Biachi nos pidió que firmásemos la garantía que tiene un grupo de personas necesariamente que firmar para una variante para una variación de la medida de coerción, nosotros lo firmamos, basado justamente, no en una amistad con Jean Alain, sino en un acto de justicia, porque no se justificaba la selectividad. Y fue el primero del grupo que trancaron. Y no les importó, y eso que estamos hablando tampoco les importa, que digan lo que les da la gana. Y yo le doy a decir una cosa, que busquen los 1000 papeles que tienen y que metan preso a Jean Alain, que lo juzguen y que lo condenen. Porque ahí, si están las pruebas ahí, ¿cuál es la razón de que tenemos 3 años dando vueltas? Si están las pruebas ahí en la caja de plástico que tienen la justicia guardada. Todos esos documentos. Que ni hay que leerlo, hay que condenarlo en forma sumatoria. No, porque esas son las pruebas que ustedes presentaron. Nosotros no estamos diciendo... si 4 veces en la vida saludamos a Jean Alain fue mucho. Una vez en su despacho y 2 veces en 2 inauguraciones de 2 cárceles que inauguró, una en Romana y una en Najayo. Entonces, yo quiero decir que revisen y que no seamos apasionados con eso. Primero, tiene derecho. Segundo, tiene razón. Eso tiene que determinarlo un juez. Las pruebas las tiene el Ministerio Público. Las tiene el Ministerio Público. ¿Es selectiva la acusación? Sí es selectiva. Es selectiva contra el que estaba presidiendo el Consejo de la Magistratura. Y tanto así que, ¿por qué Gonzalo Castillo, que sacó un 38%, no es el candidato del PLD y es Abel Martínez? Abel Martínez trabajó para Gonzalo Castillo en la campaña y sacó un 38%. Entonces,
está preso, ahí anda con un casco retratado, una medida de coerción que le permite estar en su casa, pero está preso. Peralta está preso, Donald está preso, Jean Alain está preso, Cáceres está preso, las dos hermanas están presas, los dos hermanos están presos y el cuñado está preso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, el caso de Jean Alain está en las 16 páginas disponibles. No sé esa instancia cómo es que se logran, pero la lograron. Un documento que está disponible, es muy largo, yo solamente vi el dispositivo porque no soy abogado, y creo que ahí no hay que mencionar gobierno. No hay que mencionar gobierno porque él le dejó eso. Y en el caso de Jean Alain, hay un componente, y es el componente personal. Ahí está el video, lo acaba de poner Kelvin, donde aparece Jean Alain acusando a Miriam. Entonces, ese caso, lo que hay que resolverlo es conociendo el juicio de fondo, conociendo el juicio, y la pena es que muchos de los casos que se están conociendo hoy se iniciaron en el gobierno pasado y lo inició Jean Alain. Ahí está. ¿Tiene audio eso? Bueno. Firma las compras de este joven. Como hecho alarmante... El lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando. Y en cuanto a la casa de Ocoa, sí es esta. Y le voy a decir una cosa. Yo tengo 4 hijos. 2 de ellos nacieron fuera del matrimonio. Su padre era el doctor Antonio López Rodríguez. Antonio López Rodríguez tenía una casa en las Mercedes. Tiene 2 solares frente a Hemingway. Tiene un terreno que da a la Charles de Gaulle, que en título tiene 35.000 metros, pero en posesión tiene 20.000. Yo tenía unas casas en Las Praderas, la vendí, un apartamento en Las Praderas, lo vendí. Se vendió la casa de la Mercedes. Bueno, ahí está la acusación y la respuesta sobre la idoneidad de doña Miriam. Yo creo que nadie tiene duda. Inclusive quiero decir algo. En esa Suprema que presidía Mariano Germán, en más de una ocasión que particulares y amigos de Mariano Germán le pedían algún fallo favorable o menos el aceleramiento de un proceso. La respuesta de Mariano Germán fue: lo siento mucho, pero eso está a manos de la Cámara que preside la doctora Germán. Y aquí respetamos a los diferentes presidentes de las diferentes cámaras que tiene. No se metía en los temas de Miriam Germán y los respetaba. Aún que todo el mundo sabe que esa Suprema completa la formó Leonel Fernández, no Danilo Medina. Y así como Leonel prefería una justicia de amigos, el grupo de Jean Alain y de Danilo Medina
preferían una justicia que no fuera de Leonel o que no haya sido de Leonel. Eso es todo lo que se está discutiendo. Eso es lo que se está discutiendo. Pero no se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? ¿Quién nombró la Suprema de Mariano Germán? El Poder Ejecutivo que lo presidía. Entonces vamos a dejarnos de tanta pendejada y vamos a decir las cosas. El poder que tenía el Congreso para nombrar jueces pasó al Consejo de la Magistratura. Democratizó, no, lo diversificó, porque lo que estaba ocurriendo en el Senado se pasó al Consejo de la Magistratura, dándole al presidente más poder que no tenía, porque el Poder Ejecutivo tenía poca influencia en el nombramiento de los jueces. Por eso a veces la reforma del 10, que fue una reforma ejemplar, yo creo que puede discutirse hasta dónde fue hecho a la medida. Y así es que tiene, Balaguer no la tenía a la medida. Yo lo recuerdo, cuando un presidente de la Suprema le dijo, mira, yo no puedo seguir en la Suprema, búscate un presidente de la Suprema porque yo no puedo. Le dice el presidente de la Suprema al presidente de la República. Sí. Y cuando se lo dice, entra Contín por la puerta y dice, Contín, ¿tú quieres ser juez de la Suprema? Y así surge Contín. Entonces, el problema es que yo no tengo la culpa de saber eso. ¿Qué culpa tengo? El problema es que hay cosas que hay que señalarlas para que las nuevas generaciones sepan el porqué. Vamos a hacer una pausa. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bendecido día. Pero sobre todo gracias por asistir a esta invitación que le hemos hecho a ustedes, amigos de la prensa y comunicadores de tanto prestigio. Gracias de nuevo. Como seguramente saben, en este año se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de el tratado internacional más amplio, más importante que pudiéramos decir que tiene la humanidad. Y hoy la organización más grande del planeta, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, está diciéndole a la República Dominicana, le está diciendo al gobierno que hemos lamentablemente violado esa importantísima Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre se cumplen los 75 años de ese documento y ya es la ONU, ya es el Consejo de Derechos Humanos que está diciendo que fueron violados todos los procedimientos y los tratados internacionales, tratados que nuestro Congreso